Que Dios te bendiga, más amado. Venimos a ti una vez más de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo para traerte una palabra de amor y de bendición de parte de Dios. Te habla Jokelly Muñoz de la Iglesia y vamos a ver cómo el Señor quiere que nosotros aprendamos a amar a nuestro prójimo. Vamos a hablar con el tema empatía hacia mi hermano y vamos a buscar la palabra del Señor en el libro de Lucas, capítulo 9, los versículos del 10 en adelante. Y vamos a ver cómo el Señor Jesús nos dio con su vida el ejemplo para amar a los demás, para servirles y para sentir dolor por su dolor. Vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice: vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió y les hablaba del reino de Dios, y sanaba a los que necesitaban ser sanados. Pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12 le dijeron: despide a la gente, para que vayan a las aldeas y campos de alrededor, y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Él les dijo: denles ustedes de comer. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esa multitud. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: háganlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de lo que les sobró 12 cestas de pedazos. 12 cestas de pedazos recogieron, amados. El Señor Jesús dice esta palabra, que se había movido a un lugar aparte con sus discípulos y que la gente se dio cuenta y le siguió. Cuando la gente le siguió, Él les recibió y sanaba a los que necesitaban ser sanados. A través de esta palabra nosotros podemos ver cómo Jesús se interesaba del dolor ajeno. Mucha gente seguía a Jesús por el beneficio que podían obtener. Otros lo seguían para ver si en alguna palabra podían atraparlo para poder crucificarle, poder encontrar una razón para crucificarle. Pero otros lo seguían por el amor que Él les ofrecía y por la manera diferente como Él trataba al dolido, al enfermo, a los demás. Empatía hacia mi hermano. ¿Qué significa la palabra empatía? Empatía significa tú sentir dolor por algo que es ajeno a ti, por algo que no tiene que ver con tu cuerpo, con algo tuyo físico o espiritual o sentimental. Empatía es que a ti te duela algo, aunque tú no lo estés sintiendo, pero que tú por tu hermano, por esa persona que tiene alguna situación, algún percance, tú sientas dolor. Tú te pongas en el lugar de esa persona, tú te pongas como en sus zapatos, como decimos comúnmente, ponernos en el lugar del otro y sentir así el dolor del otro. Jesús, cuando esta gente estaba cerca de Él, les daba lo que necesitaban, les daba palabra de Dios. Pero en este caso dice que sus discípulos se acercaron a Él para decirles que ya era tarde y que eran mucha gente y que debían llegar a lugares que pudieran alimentarse, que pudieran hospedarse. El Señor Jesús pudo haber dicho: bueno, pues sí, que se vayan. Pero el Señor se interesó en ese dolor y en esa situación determinada que esta gente podía pasar. Quizás en el camino podían tener algún percance. El Señor Jesús dijo: denles ustedes de comer. Y hoy esa palabra, cada uno de nosotros debe evaluarla, analizarla para hacerla nuestra. ¿En qué momento yo puedo darle de comer a mi hermano? ¿En qué momento yo puedo darle de comer a mi amigo? ¿En qué momento yo puedo darle de comer al necesitado aun cuando no le conozca? Y darle de comer no me refiero a lo físico, a un pan, a un alimento. Me refiero a darle de comer cuando
esté en una situación determinada y que tú puedas ayudar a esa persona en su situación. Muchas veces nosotros somos de estas personas que creemos que siempre lo que yo pienso, como yo actúo, lo que yo haga, está correcto. A veces inconscientemente, con facilidad puedo discutir con alguien y contradecirle en cualquier detalle que esa persona me pueda decir. Pero qué bonito es cuando aprendemos a sentir empatía por los demás. Porque en ese momento que aprendemos a sentir esa empatía por el amor que Dios ha puesto en nuestros corazones, entonces aprendemos a darle la razón a ese que quizás no piensa como yo pienso. Qué bueno es cuando yo aprendo a amar a ese hermano, a amar a ese amigo o amar al prójimo en general y aprender así a que todos en algún momento y en las cosas que dicen tienen la razón, aunque yo no pueda ver su punto de vista. Qué bueno es cuando yo en el momento en que tengo un roce con alguien, alguna situación difícil, yo pueda ceder mi lugar, yo pueda ceder mi derecho. Y muchas veces cuando cedo ese que es mi derecho, termino siendo bendecida. A veces nosotros podemos ver en el día a día, en el tránsito, en una fila, en algún lugar público, en muchos detalles que quizás son pasajeros y que los vivimos a diario. Podemos ver cómo personas discuten por un lugar, discuten porque cuando iban manejando alguien se les atravesó. Pero qué bueno es cuando nosotros aprendemos a ceder nuestro derecho. Si tú estás quizás apresurado, ese que solamente te va a quitar un minuto, menos de un minuto si tú te paras, también quizás va apresurado y quiere un paso para cruzar. Qué bueno es cuando aprendemos a hacerlo. Qué bueno es cuando en nuestra manera aún de conducir podemos demostrar que Cristo nos ha transformado, que amamos aún a aquel que no conocemos. El Señor Jesús les dio alimento a esta multitud. El Señor Jesús dijo que nosotros éramos capaces de darles de comer. No necesitamos buscar a alguien más. Tú, yo, somos capaces de ayudar al necesitado en el momento que esté a nuestro lado. Y miren algo maravilloso que tiene esta palabra y que me impactó bastante. Es que dice al final, sobraron 12 cestas de lo que Jesús le dio a la gente. ¿Cuántos eran sus discípulos? Sus discípulos eran 12 y 12 cestas sobraron. Y la palabra de Dios no nos dice qué pasó con esas 12 cestas, pero yo entiendo que el Señor quería darle un mensaje a sus apóstoles. A ustedes 12 que están a mi lado, yo siempre voy a suplir su necesidad. No solamente su necesidad física, no solamente su necesidad del momento, sino que yo tengo pendiente toda su vida y en cada detalle tuyo yo te voy a tener pendiente. Todo lo que tú necesites, en esa cesta el Señor yo entiendo que lo resumió. Mis 12 discípulos, esos que van conmigo donde quiera que yo estoy, esos que ceden su derecho y se lo dan a los demás, esos que saben amar al prójimo aun cuando quizás no le conocen bien, esos que han dedicado su vida a tener otro tipo de pensamiento, esos que han decidido que Dios sea el que esté en el primer lugar de sus corazones. A esos el Señor les da su cesta y se las da llena de lo que necesitan, se las da llena de bendiciones, de amor, de felicidad, de paz, de todo lo que tú necesitas. Quizás esa cesta está llena de la promesa para tu familia. Quizás esa cesta está llena de la promesa que tú le estás pidiendo al Señor en este momento en particular. Si Jesús nos manda a nosotros a tener empatía y a sentir el dolor ajeno, significa que Él siente empatía y siente el dolor ajeno. Él siente el dolor tuyo, el dolor mío. Él quiere estar ahí y tener cada necesidad nuestra suplida en el momento que Él lo determina, en el momento que Él entiende que es el justo para que podamos recibir y reconocer la bendición y que podamos darle la gloria a Él. El Señor quiere que aprendamos a ser empáticos, que aprendamos a ceder nuestro derecho, que aprendamos a amar al prójimo, aún a ese que no piensa como tú piensas, aún a ese que se te hace difícil su carácter.
El Señor quiere que nos amemos, el Señor quiere que nos digamos que nos amamos, que aprovechemos los espacios y los momentos donde estamos quizás con nuestra familia, con esa que todavía no es igual que tú y no piensa como tú, con esa que quizás te duele cuando te habla. El Señor quiere que aproveches y que le enseñes que tú les amas y que a través de esa muestra el amor de Dios pueda llenar el corazón de esa persona. Amados, esta es la palabra que quiero que quede en tu corazón. Cuando soy empático aprendo a amar. Cuando soy empático aprendo a sufrir por el otro. Y no me desgasto con ese sufrimiento, no, sino que yo aprendo a querer que esa situación de mi hermano tenga solución. Yo aprendo a desear y a poner mi granito de arena para que ese hermano pueda salir victorioso de cada situación que tenga. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde y que Dios te dé esa empatía maravillosa que Jesús sintió por nosotros. Amén. Y que cada día tu paz, su paz, llene tu corazón y que tu paz dependa de su amor. Que Dios te bendiga más y que tú llenes tu mente, tu corazón y tu vida de empatía, de ese amor que Cristo nos da y de la felicidad que solamente se vive cuando aprendemos a amarnos todos como Cristo nos amó. Que Dios te bendiga más. Bye bye.